Un museo bastante poco conocido hasta hace muy pocos años, por algún motivo, no sé por qué, cuando preguntas a los taxistas y dices, llévenme al Museo de Ciencias Naturales, ¿dónde está eso? O sea, es una cosa, le dices al Prado, rápidamente, al Thyssen-Bornemisza, rápidamente, Museo de Ciencias Naturales, y tienes que ir indicando, ahora a la derecha, ahora siga por allí, nuevos ministerios. Bueno, pues es un museo que, a pesar de que por algún motivo no está en la cabeza de muchísimas de las personas que habitan Madrid o en la población de Madrid, tiene muchísima historia, ya lo conté en su momento, esta es la tercera charla que doy. Se inició como Real Gabinete de Historia Natural en el año 1771 por Carlos III, y desde entonces vamos existiendo con más o menos tumbos, más o menos fijeza, con momentos estupendos, con momentos terribles y de hundimiento, pero ahí estamos. Y de hecho, la charla o la presentación que quería daros hoy, el segundo objetivo es el de hablar de un tema que está en boca de muchos, que es la biodiversidad, pero que muchas veces hay muchos conceptos ligados a ella, es un tema enorme, y estos conceptos se conocen o se entienden vagamente. Les intentaré aclarar algunos de ellos. Es el tema tan grande que me recuerda mucho a la conferencia que dio una amiga que se llama... ay, sí, me dice el nombre, será posible. Beatriz... ¿cómo? Navarro, eso, Beatriz Navarro, que habló de Sefarad y hablaba, claro, Sefarad es todo un mundo, ¿no? Y eso concentrado en una hora y media, pues es muy complicado elegir cuáles son las cosas que hay que destacar. A mí me ocurre un poquito lo mismo. Biodiversidad es un tema enorme, con muchísimas implicaciones además tremendamente directas. Biodiversidad somos nosotros y dependemos de ella. Y vivimos porque ella existe. Y si no existiera esa diversidad biológica, que es realmente como lo significativo, nosotros no estaríamos aquí. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y por eso es por lo que muchos investigadores, muchos científicos se centran en el estudio de la misma. Hay muchos aspectos, pero el objetivo final es llegar a entender por qué existimos nosotros como parte de esa biodiversidad, por qué existe esa biodiversidad, por qué es tan variada y de dónde sale y por qué desaparece. Que es una cosa también que es algo habitual, el que la biodiversidad desaparezca. Antes de meternos en la exposición, porque en la biodiversidad, en la conferencia, la charla se titula Biodiversidad, una exposición, es porque pretendo que la presentación no sea una clase teórica de biodiversidad, sino intentar dar aquellos conceptos sobre la exposición biodiversidad para que nos permitan entender mejor a aquellos que vayamos luego a ver la exposición muchos de los conceptos que veremos aquí. Con mejores ejemplos, mucho más numerosos y mejor contados, casi seguro. Antes de empezar con la descripción de lo que es la exposición y su contenido, me gustaría hablar primero del edificio. Y dentro del edificio me gustaría hablar de objetos históricos en contextos actuales. Presentar cómo aquellas cosas que se han ido adquiriendo por diferentes motivos y procesos desde hace 240 años, las tenemos allí, son históricas, pero hay que ponerlas en contextos para los cuales no fueron recogidos. Esas cosas, esos animales, esos objetos, fueron comprados, fueron adquiridos, fueron modificados, fueron taxidermizados, pero con un objetivo completamente distinto al que ahora se quiere dar dentro de lo que es la nueva ciencia de la biología. Después entraremos ya en la exposición, que también está dentro del edificio, pero miraremos unas cositas sobre el edificio. Este edificio es el que se denominó Palacio de las Bellas Artes, o las Artes y la Industria, y que se empezó a construir en los altos del Hipódromo, que es justo lo que ocupa ahora nuevos ministerios, donde está el complejo del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el antiguo Madrid, en el año 1882. El arquitecto fue Fernando de la Torriente, no obstante, lo dejó muy pronto, murió, y lo sustituyó su ayudante, que fue Emilio Boix y Merino, y ayudado también por un constructor español que era Federico Villalba.
Lo que ocurre es que Federico Villalba se vio incapaz muy pronto de continuar con el proyecto y rápidamente se cedió el contrato a una compañía belga. O sea que eso sucede, como veis, este tipo de cosas de que somos capaces, pero al final no, y al final se lo lleva otro, un tercero, pues sucedía ya hace 100 años, ¿no? Se llamaba la empresa Construcciones y Contratas Públicas y era una empresa de Bélgica. Este edificio se abrió para exposiciones diversas, sobre todo de arte y de otros tipos de actividades. La primera exposición se inauguró en 1887, no tenía nada que ver con ciencias naturales, y lo inauguró la reina regente María Cristina. En 1903 entró en abandono. Tengamos en cuenta que este edificio se construye para albergar ese tipo de exposiciones que se hacían a la vez en muchos sitios en Europa, y se llamaban exposiciones universales, se hacían en Madrid, y en Barcelona, y en París, y de hecho la arquitectura de este edificio asemeja muchísimo a las arquitecturas hechas con hierro forjado de Eiffel, ¿no? Como la Torre Eiffel, el Gran Palais, el Petit Palais de París y demás. En 1903 este edificio, de lo cual este es una pequeña parte, la fotografía inicial, vamos a ver si la podemos ver, enfoca todo el edificio, bueno, no, la mitad del edificio, pero en 1903, que es cuando se queda vacío, pasan varios años, hasta 1906, que el entonces director del museo, que ya no estaba en su lugar de origen, que era el edificio que ocupaba la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Alcalá 13, porque le desahuciaron de ahí en 1895, de un día para otro, dijeron que había que abandonar, y les alojaron en el Palacio de Museos y Bibliotecas, o sea, la Biblioteca Nacional, en una planta y en una esquina, muy mal alojado. Bueno, pues entonces era el director Ignacio Bolívar y decidió que allí no cabía. Allí es el museo, con esa cantidad de cosas no cabía, y de hecho, como no cabían, una buena parte de las cosas fueron a formar parte de otro museo, que fue el Museo Etnográfico, que ahora está cerquita de Atocha, y muchas partes se quedaron en el Museo de América y en otros museos, porque no había manera que todo cupiera aquí. Ignacio Bolívar aprovechó esta oportunidad y convenció en su momento a Alfonso XIII para que le cediera este edificio. En 1906 se traslada el Instituto de Entomología, que es la parte que directamente llevaba Ignacio Bolívar, porque era entomólogo, estudiaba los insectos. Y en 1907, para nuestra desgracia, supongo que los ingenieros industriales pensarán lo mismo, se trasladó la Escuela de Ingenieros Industriales, con lo cual ese edificio desde ese momento está compartido por los ingenieros industriales y por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Los intentos de convencer a los industriales de que se vayan a otro sitio mejor, porque de hecho pues una escuela tan importante, con necesidades de prácticas y demás, debería estar ya fuera de Madrid, en un sitio mucho más moderno, pues no hay manera. Los catedráticos ahí están aposentados, eso es un sitio estupendo, en plena castellana, unas oficinas maravillosas, y entonces allí no hay manera de echarlos. Lo que piden a cambio es tan caro que no hay manera de dárselo. Y en 1910 se completa el traslado de todo el museo desde la Biblioteca Nacional, y allí se instala en el ala norte. Poco a poco, debido a esta carencia de espacio, Ignacio Bolívar va insistiendo al rey, luego a Primo de Rivera durante la dictadura, y va consiguiendo más espacio. ¿Por qué? Porque nos van llegando gran cantidad de cosas, sobre todo cosas muy grandes. Llegan el famoso dinosaurio de Carnegie, es un dinosaurio enorme, que no había manera de montarlo en ningún sitio, por tanto nos cedieron lo que entonces ocupaba un cuartel de la Guardia Civil, que era el ala sur, en el ala sur del edificio, y posteriormente llegó el elefante que cazó, ya lo veremos el día de la visita, que cazó el duque de Alba, y era enorme también, y hubo, bueno, poco a poco fuimos consiguiendo espacio, pero nunca el espacio suficiente. Vamos a hablar ahora de otro aspecto, que son esos objetos que desde hace muchísimo tiempo va adquiriendo el museo de una forma paulatina y con unos objetivos cada vez cambiantes. Inicialmente es pura curiosidad, inicialmente no hay ciencia detrás de todo eso, simplemente hay curiosidad, cosas tan raras, la gente empieza a viajar, la gente se empieza a mover, las grandes expediciones se empiezan a tener lugar y empiezan a traerse cosas, entonces eso llama la atención y hay grandes coleccionistas, y de hecho un coleccionista es Pedro Franco de Ávila, el primer director, que es el que vende su colección al rey Carlos III, ¿no? Todos esos objetos, en aquellos contextos,
Ahora me los encuentro yo, los he encontrado los directores precedentes a mí, y dicen, ¿qué hacemos con esto? Claro, hay una cosa importantísima en la ciencia, que es conseguir que la ciencia llegue al público. ¿Cómo hacerlo? Pues mucho mejor que hacerlo con ejemplos casi vivos. Y de hecho, Ignacio Bolívar, con este cambio, con este traslado, no solamente hace un traslado físico, hace un cambio y traslado mental, o de actitud y de estrategia. Y pasa de presentar animales simplemente en hilera, en estanterías, uno detrás de otro, a presentarlos de una forma muy especial, casi vivos y sobre todo metidos en su propia naturaleza. ¿Cómo lo consigue esto? Lo consigue gracias a la ayuda de dos artistas maravillosos, que son los hermanos Benedito, José María y Luis Benedito, valencianos ellos, uno pintor, el otro escultor, pero que ya llevan desde hacía tiempo y varias generaciones con experiencia en taxidermia, esto es de preparar animales, pieles de animales, bordeando una estatua del mismo. Y esto, gracias a este tipo de nuevas preparaciones que hacen los hermanos Benedito, Ignacio Bolívar es invitado a participar en la Exposición Universal o Internacional de Barcelona de 1929, y el Ministerio de Fomento en ese momento hace una guía, y en la guía dice lo siguiente: los museos modernos tienden a sustituir las series sistemáticas de animales colocados en filas uniformadas que fatigan la atención del público y nada le enseñan fuera de la forma y los colores de los animales por grupos biológicos en que están reunidos. Esto es, pasan de unas estructuras muy bonitas, muy bellas, históricas, pero totalmente estáticas. Al menos este elefante levanta la trompa y parece que barrita, pero no dice mucho más, está parado. Este es un elefante que le regalaron a Carlos III y proveniente de la India, es un elefante indio, y ahí está, es un objeto histórico y hay que hacer algo con él. Pero dice poco más, excepto lo que es, nadie había visto un elefante, eso causó sensación. Y esos elefantes, hubo 5, los tuvo los 5 criándose en los jardines de Aranjuez, fueron muriéndose progresivamente. Este es el que más duró, es el llamado elefante grande del rey, o de Aranjuez también. Y pasábamos a otro tipo de preparación de estos animales. ¿Por qué? Porque había mucha afición a la caza y sigue habiéndola. Pero claro, los cazadores no se conforman con presentar un animal como el que hemos visto, así, tranquilo, no, les gusta que el animal ofrezca un aspecto de lo que le ha costado cazarlo. Es un animal fiero, un animal que ataca. Cuando uno ve un oso cazado por un cazador y lo tiene detrás de mirar, es un oso que se te echa encima. Esto no lo hace en el museo. El museo, es cierto, caza animales en esa época, a principios del siglo XX, solicita permisos, caza animales, pero los hace de una forma completamente distinta. Y como decíamos, esta forma tan distinta la introducen los hermanos Benedito y es la denominada dermoplastia. Pasa de llamarse taxidermia a llamarse dermoplastia. Esto se consigue gracias a un holandés, se llamaba Termeer, que trabajaba en un museo alemán y que se hizo muy amigo de los hermanos Benedito. La dermoplastia consistía en mezclar la escayola, que se endurecía excesivamente y perdía rápidamente plasticidad, con musgo. Esta mezcla de escayola y musgo duraba más tiempo, retenía más agua, duraba más tiempo fresca, se moldeaba muy bien y conseguía unos efectos fantásticos. Esto lo aprenden a hacer los hermanos Benedito con Termeer en Alemania y lo aplican aquí. De tal manera que poco después se escriben estas cosas en los periódicos de la época de 1915. Pocos visitantes se figuran en la serie de operaciones que exigen dar apariencia de vida a aquellos ejemplares. Hay, ante todo, que desollarlos, porque vienen enteros, vienen vivos, en algunas ocasiones vienen vivos, ya lo contaremos en su momento, en otras cosas vienen muertos, pero vienen con toda la carne, entonces hay que quitarles la piel, desollarlos. Si es que vienen en carne, que le llaman ellos, después de tomar una porción de medidas, croquis y fotografías, a cuyos documentos se unen a veces vaciados de determinadas masas musculares. Esto es, hay auténticos estudios anatómicos de lo que es el músculo, una vez que le ha quitado la piel, para hacer una reproducción lo más fiel posible de lo que va a ir dentro de esa piel. Todo lo que es pudrible, todo lo que se pudre hay que quitarlo. La piel
se le da plata, se le trata con taninos para curtirla, para curarla, para que no se pudra, pero todo lo demás hay que eliminarlo ahí. A veces solamente se queda el cráneo de la cabeza y las patas según el tipo de animal, porque es muy difícil de quitar. Este elefante es otro elefante completamente distinto, ya es un elefante que presenta una actitud, una capacidad de movimiento, de moverse, de estar acercándose a algo. Este es el elefante que cazó el duque de Alba, es un elefante enorme, de los que ya no hay porque ya no les dejan vivir, los matan los furtivos con una facilidad tremenda para quitarle los colmillos y por lo tanto nunca llegan a esta longevidad. Esto está cazado en 1913 y taxidermizado por los hermanos Benedito en 1923. O este es otro ejemplo, se ve mal aquí, lo veremos más adelante, que son unos abejarucos, que ya no es el pájaro puesto en una vitrina o al aire para verlo, sino que son muchos pájaros que muestran su forma de vida. Y esa es una introducción que hacen los hermanos Benedito juntamente con este alemán que llega a triunfar absolutamente en todas partes. Y estos dioramas, que es como se llaman ahora, estos grupos biológicos, triunfan en todos los museos y no hay más que ver los dioramas del Museo de Nueva York o del Museo de Washington, que son las mejores maravillas que uno se puede encontrar ahora mismo. Esto es un ejemplo de uno de estos dioramas de los hermanos Benedito, que es el grupo de los rebecos. Este es el que triunfó, no se ve muy bien, es una pena. No sé si se podría cambiar la luz, en vez de encender esta luz, encender aquella, o no. Aquella está apagada. O apagar aquella de la pared, ¿se puede? No, de todas formas es que es muy oscura también. Bueno, aquí se representan 3 rebecos, un macho, una hembra y un cabrito, ahí tumbado, en una actitud familiar. Lo cual no quiere decir que en el fondo sea una representación real de la naturaleza. Rara vez se ven juntos las familias en estos casos y en muchos otros. Pero era necesario dar esa familiaridad, presentar esa familiaridad a la gente para que se interesara por ello. Entonces tenemos ahí arriba el macho, aquí la hembra, los dos con cuernos, y aquí tumbado, dejando lánguidamente caer una de las patas, la pata trasera, hacia atrás, el cabritillo. Es una representación que es de una humanización tremenda y que consigue llegar mucho más al público que las antiguas. Esta es la que hablaba de los abejarucos y que veremos el día, si no la han visto ya, pues la veremos en la visita del próximo día, ¿no? Donde todo un conjunto de abejarucos, muestran su vida normal y además esta construcción tiene historia porque existen las cartas que escriben los hermanos Benedito con el vigilante principal del pardo, a quien le solicita que le avise cuando viste uno de estos nidos para podérselo traer. Ahí, entre tanto, pues hay unos niños que juegan y se cargan los nidos, entonces le escribe y dice que no venga porque se lo han cargado unos niños, total que consiguen encontrarlo, se llevan el terreno completo, se llevan los animales y no solamente los taxidermizan, como ven, en posiciones la más de curiosas y distintas, incluso los hay volando, sino que también hablan de su medio y de su entorno y de cómo viven, cómo excavan sus galerías, cómo en esas galerías tienen a sus crías, a las que alimentan, cómo las cuidan en sus nidos dentro de esas galerías y cómo también incuban los huevos dentro de esas galerías. Y eso es la revolución, empieza una revolución que es muy, muy apreciada en Europa. Y entramos ya en el tema fuerte de la presentación, la exposición. La exposición se llama simplemente biodiversidad. En inglés la traducimos por The Making of Biodiversity, o sea, el cómo se hace la biodiversidad. Vamos a ir por partes. Está dividida en 3 ámbitos. El primero es ¿qué es la biodiversidad? Aquí entramos en aspectos con los que intentamos de alguna manera, ya se puede entender, porque eran un poquito las otras fotos que se veían mal. No, se ve bien, se distinguen los colores, se ve. Intentamos en este ámbito no solamente decir qué es el concepto, sino también intentar hacer al visitante que aprecie y que disfrute con todos los aspectos que nosotros creemos que son importantes en la biodiversidad y que muchas veces son los que nos dan esas formas de disfrute, que es el color, la forma, los olores. Ahí es donde intentamos decir, es que biodiversidad no es solamente el animal, es que es mucho más, y eso también nos agrada
y luego nos justificará el por qué mantenerla, el por qué salvarla de la destrucción, si es que la hubiera, ¿no? Un segundo ámbito, que es ver a la biodiversidad ya no como elementos estáticos que existen y que han sido siempre así, no. Ver la biodiversidad como el producto de la evolución, que es como la vemos ahora en el siglo XX los biólogos. Hay gente que no lo ve así, pero bueno, eso no lo podemos evitar. Pero desde que Darwin publicó su teoría de la evolución junto con Wallace, ya nadie o muy poquita gente piensa que la evolución no es el elemento fundamental para construir la biodiversidad en el mundo. Y por último, hablaremos de conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque aunque la biodiversidad ha existido siempre, estamos hablando de que la vida empieza hace 3.500 millones de años, no obstante, la biodiversidad, como hemos dicho, va cambiando evolutivamente, pues aparece y desaparece. Ahora hablaremos un poquito más de todo eso. Lo que quiere decir, pero claro, que en los últimos 100 años el ser humano ha modificado de tal manera, de una forma tan dramática el medio, que está provocando una desaparición de especies a una velocidad mucho más rápida de lo que sucedía en la naturaleza. Y por lo tanto, si somos conscientes de eso, tenemos que ser también conscientes de poner o intentar poner los remedios. Y hablaremos en el último ámbito de este apartado. Por supuesto, quien no entienda algo me puede interrumpir, no hay ningún problema. Perdón. ¿Qué es la biodiversidad? Hay muchas definiciones y bueno, pues he elegido una de ellas. Y aquí lo importante es qué comprende la biodiversidad. Y lo más importante es que comprende desde ecosistemas, o sea, la parte más grande, a especies y genes. Pero eso sí, también es muy importante de que todo esto está comprendido en una región determinada. Esto es, está conforme a un medio físico o ambiental determinado. Y eso veremos la importancia que tiene un poquito más adelante. También abarca lo que llamamos diversidad funcional. ¿Qué es diversidad funcional? Es lo que explica las relaciones entre individuos. Hay individuos que si no mantienen una relación determinada con otro, no sobreviven. Eso es una biodiversidad funcional. Si tú eliminas uno de ellos, estás eliminando dos o tres a la vez. Eso hay que tenerlo también en cuenta como biodiversidad. Y todo esto está comprendido en la definición que se hizo en el año 1932 en la cumbre de la biodiversidad de Río. Una primera pregunta, ¿cuántas especies hay? Pues ni idea, pero vamos a hacer una aproximación. Ahora mismo se calcula, porque hay documentos, hay que tener en cuenta que toda especie que se describe lleva acompañado el nombre de la persona que hace la descripción y el año en que hizo la descripción, con lo cual es fácil, no hay especie válida que no tenga estos datos, con lo cual es fácil echar para atrás contando, e incluso ponerlas a lo largo del tiempo y averiguar cuántas han descrito en cada momento. 1,3 millones aproximadamente. De estas, unas 200.000 viven en los océanos, o sea, más o menos la quinta o la sexta parte. Hay unas recientes estimaciones, ahora veremos cómo hacemos esas estimaciones, de que puede haber unos 8 millones y medio, entre 8 millones y medio y 9 millones de especies en el mundo. Hemos descrito 1.300.000, quiere decir que nos queda mucho por escribir. Vamos a ver cómo llegamos a esa cifra posible, ¿no? De estas totales que se calculan, 2 millones y medio, o sea, 2,2 millones de especies son las que estarían en el mar. Con lo cual, si habéis visto, lo que estaba descrito del mar era como la séptima parte. No obstante, se calcula que será la cuarta, o sea que del mar aún queda mucho más por descubrir. Todos los días estamos viendo cómo baja un batiscafo, baja algo, descubre especies alucinantes que nadie se esperaba, y eso es lo que está dando también mucha vida a todo nuestro estudio. Bueno, esto simplemente son datos, ¿no? Pues esto supone que el 86% de las especies del planeta y el 91% de las marinas pues todavía están por descubrir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se estima el número de especies que hay sin conocerlas? Pues mediante lo que denominamos modelización. Una modelización que es muy fácil de hacer, y el ejemplo que he escogido es el siguiente. ¿Cuántas personas participaron en la manifestación 15M? Si se lo preguntamos al gobierno, dirá que X. Si se lo preguntamos a los que participaron, X triple.
Si le preguntamos, ¿cómo se llega a esta variedad de números? Que es real, ¿Por qué? Porque los modelos trabajan con horquillas de datos. Según que te pongas en un supuesto, te da un dato, y si te pones en un supuesto, te da otro. Y hay una horquilla, al que le interesa, coge la de abajo, al que le interesa, coge la de arriba, y al que no, pues coge la de medio. Eso es así. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar cuántas personas están ahí en Sol manifestándose el 15M? Pues muy fácil. Hace uno metro cuadrado. ¿Cuántas personas caben en un metro cuadrado? Para unos caben una, para otros caben 4. Pero eso es cierto. O sea, hay momentos, pero no solamente es el hecho de que uno piense que puede haber una o 4. Es que si tú te paseas, hay momentos en los que puedes pasearse sin entra entre la gente y hay otros momentos en que no hay manera de pasear por entre la gente. Quiere decir que en este último sitio hay a lo mejor 5 o 6 en un metro cuadrado. Están todos apiñados. Y hay otros que no. ¿Qué dato es el que escoge? Pues un dato medio. La siguiente, una vez que tienes el número de personas por unidad de superficie, pues calculas en el Google la superficie que representa el sitio total ocupado por la manifestación. Multiplicas y te da un número aproximado. Si has dicho que es un individuo por metro cuadrado, pues te da un número y dices, eso es un límite de la horquilla, y si dices que son 5 individuos por metro cuadrado, pues te da 5 veces más. Y esa es la horquilla. Y eso no puedes variarlo, eso es así. Entonces, vamos a volvernos a preguntar, ¿cuántas especies hay? Las conocidas. Pues haciendo un estudio de todo lo que se ha ido describiendo desde 1750, daos cuenta de que el primero que introduce el sistema binomial de denominación de especies... Ay, se me dice el nombre otra vez, por favor. Linneo, gracias. Carlos Linneo, a finales del 17 o en medio del 17, pues hasta ese momento no hay nada escrito, pero sí a partir de ese momento. Daos cuenta de esto. Entre 1750 y 1900 el cambio es brutal. ¿Por qué? Porque es que de repente, bueno, cambia todo. Cambia, la humanidad cambia, la capacidad de querer y de adquirir cultura cambia enormemente, conocer nuevas cosas es enorme, entonces se pone la gente a descubrir cosas y a nombrarlas y a trabajar con ellas, ¿no? Luego, poco a poco se va reteniendo, pero no cae. Estamos en el año 2000 y como veis, se va manteniendo un cierto número muy alto de descripción de especies. ¿Veis? Entre 1750 y 1923 hay casi 900.000 especies descritas, baja a 300.000 y desde el 64 al 2000 pues nos quedamos en unas 120.000. Pero, insisto, no decrece. Si lo miráramos por grupos, nos daríamos cuenta de lo siguiente, y es que para ciertos grupos, como por ejemplo plantas, prácticamente todo, una 3/4 partes, está descrito ya. ¿Por qué? Pues las plantas no se mueven. Las plantas son fáciles de llegar a ellas y no se esconden difícilmente. Pero si miramos en los animales, ¿qué ocurre con los hongos? Alguien me ha hablado aquí de hongos. Pues los hongos, por cómo son, pues no se conocen prácticamente ni la 10ª parte. Y así con todo. Se calcula. ¿Cómo se llega a esto? Pues porque poco a poco uno puede ir viendo lo que va haciéndose cada año y cada vez que uno amplía el territorio, si no encuentra más especies nuevas, dices, anda, a lo mejor es que ya no hay ninguna más nueva. Pero se te ocurre ampliar más ese territorio. Y sigue igual. Ah, no, pero ahora se te ocurre irte a otro sitio. Y aparecen todas nuevas. Quiere decir que estás sumando continuamente. Todavía queda mucho inexplorado. Y eso es lo que está haciendo que poco a poco no solamente vayamos descubriendo especies nuevas, sino que van diciendo lo que puede quedar por descubrir. Porque todavía queda mucho territorio de la Tierra por explorar y por lo tanto si nos vamos encontrando cada vez que ampliamos el territorio un porcentaje determinado, pues es que aún nos queda un buen montón de especies. Y esa es la diferencia entre lo descrito, 1.300.000 especies, y lo que creemos que tenemos 8,7 millones de especies. Esto es lo que ocurre en Europa ahora mismo. Veis cómo entre 1955 y 2004 el número de especies descritas es de 778, con un intervalo además de confianza bastante estrecho. El 95% bastante estrecho. Quiere decir que estamos en una cosa que es muy constante. Si os fijáis ahora en estos gráficos, si contabilizamos todas las especies entre ese mismo intervalo, pues es un crecimiento casi exponencial, es continuo. Pero, si nos vamos a los pájaros, ¿qué ocurre con los pájaros? Que gustan tanto, se ven tanto, que están todos descritos prácticamente. La curva, ya desde hace mucho tiempo, ya no crece fácilmente.
Las aves es una de esas especies que nos gusta. Hay tanto ornitólogo en el mundo que se han descrito muy fácilmente. Sin embargo, con las demás, y no digamos con los insectos, que uno da una patada en el suelo y se aparecen, ni se sabe la cantidad de ellos y todos desconocidos. Lo que quiere decir que aún queda muchísimo, muchísimo por hacer. Esto es otra forma de representarlo. Pero aquí les he puesto este gráfico para que se vea lo que representan los insectos que se van describiendo. Mientras que en otros estarían aquí los mamíferos, las aves, los grandes vertebrados, ocupan otros, o sea, muchísimos grupos distintos, ocupan de descripción solamente este espacio de insectos, es coleópteros, himenópteros, dípteros, lepidópteros, hemípteros. O sea, prácticamente el total de este círculo está ocupado por la descripción de insectos. O sea, la cantidad de insectos que sigue habiendo desconocidos es enorme. Y de aquí sale también un concepto importante que es lo que se denomina en la literatura el impedimento taxonómico. ¿Qué es esto? Pues no es ni más ni menos que las especies las describen los taxónomos. Las encuentran en el campo, utilizan un código, comparan con otras especies ya descritas, y si es la misma, dicen que no han encontrado nada nuevo porque es aquello y está allí, pero si es distinta la describen. Pero ¿qué ocurre con los taxónomos? Que con la ciencia ha ido cambiando muchísimo, y lo que eran unos científicos muy importantes en el siglo XIX al final y principios del XX, cada vez hay menos. Y no solamente cada vez hay menos, sino que cuando se forman científicos, no se forman científicos en nuevos grupos, sino que se forman con maestros perpetuando el estudio del grupo que estudiaba el maestro. Con lo cual hay gran cantidad de grupos que son inabordables porque no existen expertos. Eso es el impedimento taxonómico. Eso es, no podremos casi nunca, o tardaremos muchísimo tiempo en llegar a escribir todas las especies que tenemos pendientes porque no tenemos los expertos que nos las escriban. Y hay un dicho muy importante y un concepto muy importante, y es que para conservar es necesario conocer. Aunque se aplique el principio de la prevención, si tú conoces y tú sabes lo que es y para lo que sirve, conservas muchísimo mejor que si no sabes. Tú puedes no hacer nada, pero si lo sabes, es mucho más seguro que tú pondrás medios para conservarlo. ¿Qué ocurre en el Amazonas? Pues hablábamos de Europas, pues el Amazonas, que es otro de los elementos que ahora, pues, de acuerdo a lo que os he repartido esa invitación, pues ahora estoy muy metido en ello y la verdad es que es un sitio alucinante, nunca he estado allí, pero tras leer cosas, la verdad es que puede merecer mucho la pena. Debe ser una cosa muy costosa, no de dinero, sino de capacidad de estar, de permanecer, de sobrevivir, de moverse por allí. Claro, allí viven, los humanos que viven allí son humanos con unas tribus que llevan allí pues, más de 10.000 años, muy posiblemente. Pues incluso en el Amazonas se siguen describiendo gran cantidad de especies. Ahora, de momento, se siguen describiendo mayor número de plantas, por ejemplo, que de aves y mamíferos. Y esto puede existir en el hecho de que ya las aves pues, prácticamente están todas conocidas, ya muy pocas aves nuevas. Y lo mismo ocurre con los mamíferos. No sé qué ha pasado ahí. Otro aspecto. ¿Dónde se encuentra la biodiversidad? Pues absolutamente en todas partes. No hay sitio en la Tierra donde no encontremos un ser vivo. Están adaptados a todo. Y con este concepto de dónde están las especies, se crea el concepto de bioma. ¿Qué es un bioma? Un bioma es una región que viene determinada por unas características físicas, climáticas y de suelo que conviven perfectamente con unas especies determinadas. De tal manera que además estas regiones, de alguna manera, están aisladas del resto de regiones. Esto es, que lo que allí se está produciendo, lo que allí se está conservando, lo hace a espaldas de lo que se produce y se conserva en otro bioma. Esto es, los biomas se pueden definir también como aquellos lugares donde existen organismos con una cierta relación de parentesco. Tienen más parentesco entre sí los que están en un bioma determinado que con los de otro bioma. Pero siempre de acuerdo con unas condiciones ambientales determinadas. Ahora mismo, el primero que describió los primeros biomas fue Wallace. Wallace es el co-descubridor o planteó la teoría de la evolución con Darwin. Es más, parece ser que Wallace tenía ya la teoría
previamente planteada. Cuando le envió sus escritos a Darwin, él dijo, ¡ay, que me lo pisan! Y fue cuando realmente lo publicó, que tardó muchísimos años en hacer esa publicación. Así, los biomas como elementos fundamentales de distribución de la biodiversidad en el mundo. 11 biomas. Y entramos en un nuevo concepto, en un nuevo elemento, en un nuevo ámbito. Las formas. Las formas de la biodiversidad son fundamentales. Esto llama la atención. Pero además llama la atención no solamente las formas que adquiere la biodiversidad, sino que hay estructuras de esas formas que se repiten. Que hay dos organismos que no tienen nada que ver entre sí, como lo es un helecho y un camaleón, pues tienen una estructura que repiten en esa espiral. O las cornamentas de un insecto y de un rinoceronte. O las espinas de un erizo o de un pez globo. O la cornamenta de un ciervo, o la estructura que se ve mal, esto es un insecto que tiene aquí una trompa, y aquí esto es un hormiguero con su trompa. Hay estructuras que lógicamente, curiosamente, se repiten en la naturaleza. O sea, no hay, todo es distinto, no, hay cosas que se parecen. ¿Cómo se ha llegado a este parecido? Pues es otro caso que también veremos mucho más adelante, un poquito más adelante. Las formas de los organismos suponen adaptaciones evolutivas al medio en que viven. Y estas formas son además las que les permiten vivir ahí. Están las mejor adaptadas. Algunos pueden ser cambios pequeños, pero permiten ocupar diferentes nichos ecológicos. Algunos ejemplos, un ejemplo de este tipo de cambios y de estructuras que, aunque sean cambios pequeños, permiten adaptarse a nichos muy distintos, o por lo menos asegurarse la capacidad de reproducirse y de mantenerse. Unas cuantas aves, los correlimos, pico de ibis, cigüeñuela, ave fría, jacana crestada, zarapito, chorlito, cangrejero. ¿Qué tienen de peculiar estas aves? Que todas viven a medio camino entre la tierra y el agua. Todas comen, todas alimentan, todas crían en los limos, en esa situación en la que el agua y el suelo se mezclan, pero hay diferentes profundidades. Si os fijáis, los picos no son igual de largos, las patas tampoco, y si echáramos un vistazo más cercano, veríamos como los picos tampoco son iguales, sino que algunos tienen elementos sensoriales que son capaces de detectar ligeros movimientos bajo el agua. Otros no los tienen. ¿Por qué? Porque este último caza donde el agua cubre poco y ve en el fondo sin ningún problema, y el primero necesita pelos sensoriales en el pico para detectar ruidos. ¿Por qué? Porque la vista no le llega al fondo del agua, al fondo del estanque. Y esos pequeños cambios son los que permiten al de pico largo y patas largas pescar en un sitio donde no tiene competencia con los que tienen patas cortas y pico corto. Les permite vivir mejor y procrearse sin ningún problema. Lo veremos un poquito más adelante con el mismo ejemplo, pero para explicar otra cosa. Otro elemento fundamental en la biodiversidad es la diversidad de colores. No nos admiramos al ver las plantas, al ver unas margaritas alucinantes, unas rosas que hay con los cultivos, son de todo tipo de colores y las mezclamos. Y eso nos hace ser felices además. Disfrutamos con ello. Dependemos de la biodiversidad hasta en eso. Nos regalan una rosa y no solamente es el hecho social de ¡ay, cómo ha pensado en mí! Es que además son de un color que me gusta muchísimo. Y lo decimos así y nos sentimos muchísimo mejores. Los colores. Pues los colores tienen también su truco en la biodiversidad. Y los colores, por ejemplo, sirven para diferenciarse machos y hembras. O sirven para dar una señal de aviso. Cuidado, que yo, si tengo este color, es porque debo de saber mal o incluso hasta puede que sea venenoso. Y hay otros que dicen, pues si este lo hace así, yo me parezco a él y así no me comen tampoco. Que se llaman mimetismos, lo iremos viendo. ¿Tienen todos el mismo origen los colores, me refiero? No. Los hay que llamamos colores funcionales que están basados en pigmentos. Esto es, son colores que tú ves un canario, le ves amarillo, y es amarillo porque tiene un pigmento que lo colorea de amarillo. Le pongas como le pongas, siempre es amarillo. Se apaga la luz, no se ve. Porque los pigmentos dependen de la luz. Pero hay otros colores que se llaman estructurales, que son sin pigmentos. Son pequeñas estructuras que se depositan en la parte más externa, que según como dé la luz, ves un color o ves otro. Se llama iridiscencia. Se ven los arcoíris. Y eso lo utilizan los animales también para jugar con ellos. Muchas veces les sirve para mimetizarse en el medio,
otras veces les dicen para hacerse muy visibles, y según cómo les mires, o son azules, o son rojos, o son verdes, o son amarillos. Eso se llaman colores estructurales. No son pigmentos, son estructuras. Otro elemento importante de lo que son las formas y de cómo pocas variaciones consiguen resolver problemas importantes, como por ejemplo el vuelo. ¿Quién no ha querido volar? ¿Quién no ha querido ser Superman, Superwoman? En algún momento, pues yo sí, no sé si ustedes, pero a mí me dio por ser Superwoman, digo Superman, en su momento. Pues el vuelo, pues ahí vemos cómo 4 especies distintas de grupos completamente diferentes han resuelto el problema del vuelo de formas absolutamente distintas. Tenemos ahí las aves, con sus plumas, son los miembros delanteros los que desarrollan otras plumas y consiguen volar con ellos. Los traseros los mantienen como patas normales. Pero esto lo podemos comparar con un murciélago. Es un mamífero, no tiene nada que ver, excepto que son vertebrados, con los anteriores, pero desarrollan una membrana que va desde las extremidades anteriores a las posteriores, completas. Y eso les permite volar sin ningún problema. Pero no tiene nada que ver evolutivamente. Es lo que conocemos como una convergencia adaptativa. Por caminos muy distintos han resuelto el mismo problema de la misma forma. ¿Y qué vamos a decir de un insecto? Que no tiene nada que ver ni con extremidades ni con nada, simplemente es el exoesqueleto que se extiende y lo convierte en alas. Las mueve mediante unos músculos y consigue volar. Y aquí tenemos un ejemplo que es un dragón volador, se ve malísimamente mal. Es un ejemplo como por ejemplo también las ardillas voladoras, que lo que hacen es, en el caso del dragón, no es el caso del murciélago, sino que aquí son las costillas las que les crecen lateralmente, provocando una extensión de la piel que les permite planear. Se suben a un árbol, se dejan caer y se mueven de árbol en árbol sin ningún problema, recorriendo larguísimas distancias. El vuelo lo han resuelto de formas completamente distintas. Esta es la maravilla de la diversidad, de la biodiversidad. Así pues, como estamos viendo, biodiversidad va muy ligada a evolución, a cómo han ido consiguiendo solucionar problemas concretos cada uno de los organismos. Y las diferencias que tenemos ahora son producto de un camino largamente recorrido desde hace 3.500 millones de años. Y en esta evolución pues hay que hablar de lo actual, y lo actual pues son los niveles de organización y sobre todo uno de ellos, el molecular, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética, que contiene los genes que llevan la información para la síntesis de unas proteínas que son las que van a constituir la estructura de cada uno de nosotros. Pero miremos a esta consecución de niveles. Primero el molecular, por supuesto el ADN, que es un conjunto de moléculas. Cromosomas, que son las moléculas de ADN empaquetadas con unas proteínas. Los cromosomas dentro de células, las células constituyendo tejidos. Unos tejidos, órganos y así sucesivamente hasta llegar al nivel superior, que es el de ecosistema, donde viven todos una serie de múltiples, diferentes organismos vivos en un medio determinado y sus relaciones con el medio y entre sí. Pensemos ahora en lo que llamamos ontogenia. ¿Qué es ontogenia? Es el mecanismo o el proceso por el cual una célula se transforma en un individuo adulto. Esto es, desde que es huevo o desde que es cigoto, pasa a ser un individuo adulto. Todos esos pasos, que es una única célula, hasta un individuo pluricelular con muchos órganos y que luego se relaciona, es lo que también se asemeja a la evolución. Primero empezaron en la vida de la Tierra pequeñas células pluricelulares o unicelulares y poco a poco se fueron reuniendo. O sea, hay un paralelismo entre lo que es el desarrollo ontogenético de un organismo, de un individuo, a lo que es el filogenético. La historia de lo que ha ocurrido en la Tierra desde hace 3.500 millones de años. Y son importantes, sobre todo, las moléculas de ADN. ¿Por qué son importantes las moléculas de ADN? Porque contienen los genes. Volvemos a hablar del caso de las aves limícolas que habíamos dicho antes, porque contienen los genes. ¿Qué ocurre con los picos de estas aves limícolas o de las aves en general? Porque están gobernadas casi exclusivamente por dos genes. Uno produce una proteína que calcifica y otro produce una proteína que elonga el pico. De tal manera que la calcifica lo ensancha y la otra lo elonga. Quiere decir esto que pequeñas mutaciones en estos dos genes provocan una diversidad tremenda
en diferentes especies y grupos de animales vivícolas. Claro, esto no ocurre de hoy para mañana. Esto ha ocurrido a lo largo de muchos millones de años. Pero tenemos desde estas especies con patas largas y picos enormes y largos hasta estas otras de patas cortas y picos cortos. Pero eso les ha permitido explotar un nicho que no explota el otro. Y por lo tanto no competir con él. Y por lo tanto sobrevivir mejor. Así pues, las moléculas de ADN, los genes, fundamentales en la evolución y en la construcción de la biodiversidad. Pero a los científicos también nos sirve para mucho. Otro aspecto que debemos de ver es el de adaptación. ¿Qué significa adaptación? Pues es el proceso por el cual la selección natural hace que un organismo se aclimate a un medio de la mejor forma posible. Y eso lo llamamos, y la selección natural es un elemento fundamental en la evolución. La selección natural es aquella que hace que aguante y sobreviva el más fuerte, mejor dicho, el más adaptado. Es así, esa es la naturaleza. Y aquellos que se adaptan permanecen y los que no se adaptan mueren o desaparecen. Las adaptaciones son tanto en forma como en fisiología y en comportamiento. El comportamiento también se hereda. Y lo tenemos en nuestras familias. No solamente es el parecido físico, es que cuando miramos quizás no a nosotros mismos en la familia, pero cuando miramos a otra familia, decimos, pues si tú es que eres igual, no solamente eres igual que tu hermano, es que además te mueves exactamente igual, caminas igual y hablas igual. Y se te ve por los movimientos de la cabeza que sois familia. O sea, el comportamiento se hereda. Eso es para mí muy importante. Todo esto lo que conlleva pues, es el incremento de la supervivencia. Otro elemento que es importante tener en cuenta en la selección natural, lo que decíamos antes, es cuando tienes una misma especie que está en un medio cambiante, pues tiene que hacer alguna forma de adaptación. ¿Qué ocurrió con la mariposa del abedul? Como ustedes saben, el abedul es un árbol que tiene una corteza blanca o muy clara, de tal manera que las mariposas que se posaban encima de ella eran fácilmente visibles. Y por lo tanto los pájaros eran fáciles que los cazaran. Pero hay variedades blancas que aguantaban perfectamente porque se mimetizaban más con el fondo y los pájaros no los cazaban. Con lo cual la selección está haciendo que predominen las blancas sobre las negras. Pero la revolución industrial va contaminando el aire y el aire contaminado oscurece las cortezas. Poco a poco la torna se hace al revés. Los pájaros ven más fácilmente las mariposas blancas sobre las cortezas oscurecidas por la contaminación que las negras. Y de nuevo prosperan las negras. O sea, la selección natural va haciendo que permanezca el mejor adaptado en cada momento. Esto que ha sucedido en muy poquito tiempo, se llama microevolución, es algo que puede verse. Es algo que puede verse. En este caso, las dos especies se han mantenido. No sabemos qué pasará en el futuro. Si la contaminación continúa, si la contaminación se va y los cortezas vuelven a ser blancas, pues a lo mejor podemos tener un equilibrio de blancas y negras. El ADN además nos permite muchísimas cosas. Las mutaciones dan lugar a diferencias genéticas. ¿En qué consiste una mutación? Pues una mutación consiste en un cambio mínimo. Aquí ahora no se aprecia muy bien, pero esto es una secuencia de un gen hipotético que está especificado con esas 4 letras que son A, C, G y T, que representan las bases del ADN. Cuando una de ellas cambia, se dice que hay una mutación. Cuando donde había una A aparece una C, se dice que hay una mutación. ¿Por qué? Porque ese cambio de letra implica la inclusión de un aminoácido distinto en una proteína. Con lo cual, la proteína, que son las que hacen las funciones y la estructura, se cambia de forma porque tiene un aminoácido distinto, está provocando un cambio en el organismo importante, sobre el cual actuará la selección natural. Cuando nosotros tenemos 3 especies comparativas que queremos comparar y miramos el mismo gen y decimos, anda, pues ¿qué tienen estos cambios aquí? Y son 3 organismos que tienen ligeras diferencias. Incluso podemos saber la velocidad a la que tienen lugar en esos genes ese tipo de cambios, comparando muchos genes entre sí. ¿Qué nos permite hacer esto? Primero, decir que esta que no tiene cambios, o que vemos que se repite mucho, con respecto a esta que tiene un único cambio, la decimos que está más relacionada en parentesco que con esta otra tercera que tiene hasta 3 cambios.
Y es más, decimos que como el que ocurra un cambio es algo probable, pero que ocurran dos en el mismo sitio es más improbable y que ocurran tres es mucho más improbable, eso lo que quiere decir que para que ocurran tres ha tenido que ocurrir que pasa mucho tiempo. Esto es, la que lleva más tiempo existiendo como tal es la que tiene esos tres cambios, es la más antigua, es el ancestro, porque como tiene tres cambios, quiere decir que ha estado viviendo tanto tiempo, ha estado sobreviviendo tanto tiempo que le ha dado tiempo a dar tres cambios. Las otras dos son más recientes, con lo cual es posible hacer este tipo de estructuras que llamamos árboles de la vida. De tal manera que es fácil, a partir de la hoja de un árbol, que sea una especie, ir siguiendo a través de las ramas y del tronco y encontrándonos otras ramas, otras hojas, otros troncos más grandes e ir encontrando nuestro ancestro, o el ancestro de aquel que está ahora al pico, al filo, que es el organismo que está viviendo ahora mismo. Es posible, poco a poco, utilizando el análisis de ADN, ir conociendo cuáles eran los ancestros. Muchos de estos todavía están viviendo, o algunos de ellos están viviendo, pero otros han desaparecido y solamente se puede estudiar a través del registro fósil. Y esto nos lleva a las grandes extinciones. ¿Por qué existen animales que se han llegado a denominar los grandes olvidados de Noé? ¿Por qué Noé no metió a todos los animales en su barca para salvarlos a todos? ¿Por qué de repente aparecen fósiles de dinosaurios, pájaros, peces de aquellos que no fueron salvados? Pues porque la evolución no habla ni tiene que ver con lo que hace Noé. Noé es una forma de explicar pues no sé, otro tipo de cosas, pero luego, desde luego no es una forma de explicar la evolución ni la existencia de la vida en la Tierra. A lo largo de la historia de la Tierra, desde hace 3.500 millones de años, ha habido numerosas extinciones. ¿Por qué? Porque ha habido cataclismos, ha habido cambios ambientales muy importantes que los pensamos y que han ocurrido en 2 minutos y no. Los cataclismos se han extendido durante a veces millones de años. Por ejemplo, pensemos en la extinción de los dinosaurios. Una de las hipótesis es que cae un meteorito, que crea un invierno en la Tierra, porque por la cantidad de nube de polvo que se monta en la atmósfera, que se enfría, y esto hace que los dinosaurios, que son de sangre fría y no pueden adaptarse a ese cambio de temperatura, de esas bajadas de temperatura, desaparecen poco a poco. Tardan no de hoy para mañana. Esto ocurre a lo largo de 1 millón de años, o prácticamente eso. Esto ocurrió hace 60 millones de años. Pero sin embargo había otros animales, que eran los mamíferos pequeñitos, nadie los veía, no pasaban muy desapercibidos, que eran de sangre caliente. Estos eran capaces de adaptarse a ese frío. Buscaban refugios, tenían pieles, tenían pelos, y mantenían un metabolismo constante. Entonces, para ellos ese cambio fue el boom. A partir de la desaparición de los dinosaurios, empezó el boom de la aparición de los mamíferos. Y de hecho, la primera... ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque desaparecieron unas bacterias muy concretas, que eran las que no producían oxígeno, sino CO2 y otro tipo de elementos tóxicos. Pero de repente apareció una que empezó a producir oxígeno, empezó a contaminar la atmósfera con oxígeno. Eso le sentaba fatal a las otras, a las anaerobias. Era letal. Las anaerobias murieron, se extinguieron, no todas, quedan algunas en los reductos, que ya veremos, se llaman arqueas, pero gracias a eso estamos nosotros aquí. Aparecieron las plantas producen mucho oxígeno, producieron mucho hidrato de carbono que nos permitió comer a todos los restos de animales. O sea que las extinciones han ocurrido y es normal que ocurran. Desde luego lo que no es normal es que las extinciones ocurran ahora con esta velocidad con la que están ocurriendo. Dentro de las causas de extinciones o de grandes problemas de desaparición de la biodiversidad hay varias, entre ellas las determinadas enfermedades emergentes. ¿Qué entendemos por enfermedades emergentes? Dado que en muchos sitios cambia la temperatura, cambia el clima, cambia la disponibilidad de agua, no llueve tanto. De repente hay enfermedades que nunca se habían dado y que vienen de otros sitios porque se están dando las condiciones buenas para darse de nuevo. Estas enfermedades nuevas, a las que no estamos acostumbrados, son las que acaban hundiendo totalmente mucha de la diversidad de esa zona nueva. Y eso está provocado por lo que hemos denominado cambio global, cambio climático y demás. Especies invasoras. Viajamos y de repente se nos antoja, uy, qué planta tan bonita, uy, qué animal. Claro, cuando te la traes, si es una planta, pues más no la cuidas, pero a veces produce semillas, a lo mejor las semillas las controlas y se empiezan a dispersar. Nosotros somos muy pocos y lo hacemos en pequeña escala. Las empresas, por ejemplo, no lo hacen en pequeña escala. Se ponen a cultivar cosas que luego no controlan y eso es el gran problema.
Esas especies invasoras lo que hacen es competir mejor con las autóctonas y las acaban desplazando. Es la forma de hacer desaparecer especies. Cambio global, lo hemos comentado, tanto la contaminación como el incremento de temperatura, el incremento de CO2 en la atmósfera, también están provocando que muchas especies no sean capaces de adaptarse, sobre todo por el incremento de temperatura o el cambio de nutrientes en el suelo. Destrucción directa y fragmentación del medio. Estamos acostumbrados a ver cómo cada día hay más carreteras en nuestro país, en nuestra tierra, cómo cada vez los ecosistemas están más fragmentados. Las posibilidades de que un organismo se mueva de un sitio donde vive al otro ya están cortadas por una carretera. Esto es, se está produciendo una endogamia tan tremenda que eso conlleva muchas enfermedades que hacen desaparecer esa especie, porque no pueden mezclarse con las poblaciones de alrededor, porque ya están divididas por una carretera, por una valla, por lo que quieran. Ahora salen inventos de poner túneles, de facilitar el pase de un sitio a otro, pero realmente lo que estamos haciendo es cada vez aislando más las poblaciones de las especies, con lo cual el flujo de genes se interrumpe y eso es muy malo. Es muy importante la mezcla de genes, hay que mantener los jóvenes a base de mezcla. Las explotaciones desmedidas de los recursos, pues no hemos visto miles de minas que de repente ocupan una extensión tremenda y que ahí se cargan absolutamente todo. Cambios en los sistemas agrarios, pasamos de una forma de agricultura muy manual, muy cuidado sobre el medio, a que metemos máquinas y ala, lo que vaya, ¿no? Y eso está cargándose. En Europa pues, es la mayor causa de pérdida de biodiversidad con diferencia. Ya estoy acabando, no se preocupe, yo comprendo que es duro a veces, pero hemos hablado de extinciones, hemos hablado de cómo ha aparecido la biodiversidad en la Tierra, hemos hablado de la maravilla que nos representa, la gratificación que nos representa tener una biodiversidad alrededor, de cualquier tipo, la vemos continuamente en un sitio o en otro. Hemos hablado de cómo esa biodiversidad está en perfecta armonía con el medio y que cuando el medio cambia de forma natural, pues cambia la biodiversidad y no pasa nada. Los cambios son tan paulatinos, son tan lentos que nadie lo nota. Nosotros vivimos solamente 100 años, que son 100 años, bueno, 100 años, vamos, 75 años, 70 años, ¿cuál es la media? No somos nada, es que no somos nada, que somos en la vida de la Tierra. Entonces, eso todo lo que ocurre, todos estos cambios que están ocurriendo, no los entraremos jamás. Y eso que decimos, uy, mis nietos lo verán, todos esos cambios. El problema es que muchos dicen, bueno, mientras yo esté vivo y si yo vivo bien, ¿qué más me da contaminar? Ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Como no somos nada, pues no importa que contaminen. Los que vienen detrás, que hereden esta situación, pues ya se arreglarán. Esa es una forma de pensar bastante equivocada. Por tanto, hay necesidad de conservar la biodiversidad. ¿Pero por qué? Un increíble. ¿Por qué hay que conservar la biodiversidad? Pues hay varios principios que habría que explicar y que habría que mantenerlos en cuenta. El primero es el principio ético. Esto es, la vida ha tardado tanto tiempo, 3.500 millones de años, en aparecer en la Tierra, que nos vamos a cargar ahora en 200 años. Es que no tiene ningún sentido. Es que éticamente debemos plantearnos que no podemos seguir de esta forma y actuando de la forma en la que estamos actuando. Principio ético, simplemente, ¿por qué nos quejamos de que si el embarazo, que si el aborto, que también es pura ética? Pues luchemos también por la vida global. Pero todos. Principio estético, ya lo hemos dicho todo. Colores, formas, sonidos, colores. Solamente por poder gozar de toda esa maravilla ya merece la pena conservar la biodiversidad que nos rodea. Lo llaman principio de la complementariedad. Esto es, si yo decido prescindir de parte de la biodiversidad, digo, pues esto como me parece que no me interesa, no. Si tú quitas esto, te estás eliminando cantidad de cosas que hay alrededor. Está todo complementado. Tú no puedes quitar una ficha del puzzle y que no aparezca un agujero, o que se caiga todo el puzzle. Está todo perfectamente unido. Entonces, eso también nos debería de llevar a pensar que hay que conservar la biodiversidad a toda costa. Y luego el principio científico, que ese es el que me viene muy bien. Esto es, no estudiamos las cosas antes de conocerlas y de saber para qué nos sirven. Luego viene otro aspecto, que es el aspecto de la sostenibilidad. Pero puede que estemos perdiendo cantidad de especies y genes muy útiles sin conocerlas simplemente por el hecho de que hemos metido unas máquinas a sacar petróleo en medio del Amazonas.
Claro, luego vendrá el siguiente problema, que es que llegan las farmacéuticas que han descubierto que hay una planta que tiene un principio activo, que lo venden y se hacen de oro, y lo esquiman todo. Claro, ahí está luego el problema de la sostenibilidad y de que hay que luchar con muchos medios para evitar que haya desalmados, ¿no? Es al final Y bueno, con esto, pues decir que en esta exposición hemos trabajado muchos en el museo, no solamente estoy yo como director, hay muchísima gente, tanto investigadores como gente de programas públicos, gente que atiende a los grupos y explica, personal que clava los clavos, que pone las maderas, que pinta los muebles, todo eso unido hace una exposición muy buena, muy entretenida, que creemos que ha tenido muchísimo éxito. El éxito viene avalado porque el año pasado hemos tenido 200.000 visitantes y eso para nosotros es lo mejor. Hemos crecido un 20% con respecto al año anterior, y desde que por fin el museo está abierto completamente desde el año 2009, pues la verdad es que yo creo que se está conociendo, la gente está maravillada, está muy contenta, nos lo dicen en todos los correos. Siempre hay cosas negativas, hay gente que se queja, por supuesto, pero desde luego son los mínimos y realmente de verdad que son los mínimos. Muchísimas gracias.